Buenas tardes, amada iglesia, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, nuevamente reunidos, congregados, ¿cierto?, a través de esta plataforma para poder eh, seguir avanzando y conociendo más del Señor, conociendo más de lo que Él quiere para nuestras vidas, su voluntad, ¿cierto? Y lo estamos haciendo a través de este estudio de la palabra del Señor que lleva por título Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Y ya vamos a avanzar el día de hoy en la lección número 8, que lleva por título Cada reunión un encuentro de oración. Amén. Y como cada reunión es un encuentro de oración, hoy estamos reunidos, ¿cierto? Nos hemos encontrado en este horario a través de este video para también tener este tiempo de oración al Señor. Amén. Así que vamos a orar a Dios para que Él sea guiándonos y enseñándonos todo lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Para que nosotros también podamos estar atentos a su palabra, ¿cierto? Atento a lo que el Espíritu de Dios nos tiene que enseñar el día de hoy. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Eres quien nos enseña, quien nos guía, Padre Celestial, quien nos mueve por medio de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos aprender a vivir sabiamente en este mundo, Señor, de tanta turbulencia, Señor, de tanto caos que se vive todo el día. Pero aquí habemos, Padre Celestial, muchos de tus hijos, Padre Celestial, que queremos vivir bajo tus estatutos, bajo tus principios. Y hoy estamos, Señor, congregados para recibirlos. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre eterno, que tú nos guíes, nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo para conocer esas verdades y poderlas asimilar, poderlas guardar, poderlas practicar, Padre Celestial, en nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ya estamos en la lección número 8. Hemos avanzado bastante en esta serie de Señor, de Señor como iglesia, enséñanos a orar. Y esta lección del día de hoy, la lección número 8, lleva por título Cada reunión un encuentro de oración. Amén. Entonces, hermanos, cuando Jesús hizo discípulos, Él hizo discípulos de oración. Amén. Cada reunión que tuvo con ellos estaba saturada, ¿cierto?, de oración. Amén. Es interesante ver, hermanos, que en el Evangelio de según San Lucas podemos ver nosotros los detalles acerca de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Como por ejemplo, si usted revisa Lucas o si usted hace una lectura, ¿cierto?, seguida del Evangelio de Lucas, usted se va a encontrar ahí en el capítulo 4, versículo 1 al 13, donde Jesús inició su ministerio, ¿cierto?, con 40 días de oración. Amén. Inició su ministerio con 40 días de oración. En Lucas 5, versículo 16, Jesús solía pasar tiempo a solas de oración, en oración. Amén. En Lucas 6 se nos dice que Jesús pasó la noche entera en oración antes de llamar a sus discípulos, ¿cierto? En Lucas 9, versículo del 28 al 29, 28 y 29, ¿cierto? Él, ¿cierto?, nuestro Señor llevó a sus discípulos a una montaña, ¿para qué? Para orar. Amén. Para orar. Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, ¿cierto? Sus discípulos le pidieron al Señor, ¿cierto?, que les enseñara a orar. Y nosotros vemos desde el versículo 2 en adelante cómo el Señor Él les enseña a orar a cada uno de sus discípulos. Les da un modelo, el Padre Nuestro, ¿cierto?, que es la base de cada una de las series de estudios de oración que hemos llevado a cabo durante el año 2020 y parte de este 2021. Amén. Entonces, también en Lucas capítulo 22, versículo 32, Jesús oró, se nos dice que Jesús oró por ellos, ¿cierto?, por sus discípulos cuando enfrentaron tiempos difíciles, cuando enfrentaron tiempos de angustia, tiempos de adversidad, tiempos de caos. Jesús oró por sus discípulos, Jesús oró por ellos. Amén. Entonces, vemos en el Evangelio de Lucas una vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo, ¿cierto?, de vida de oración. Amén.
También nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva también estaba llena de discípulos de oración. Cada reunión estaba saturada con oración a Dios. Amén. Nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 12 al 14, donde se nos dice que los apóstoles se reunieron para orar después de que Jesús ascendió al cielo. Amén. En Hechos capítulo 2, la palabra del Señor en los versículos 1 al 4 nos dice que estaban, ¿cierto?, reunidos en oración cuando el Espíritu Santo descendió. Estaban estas 120 personas ahí reunidos en un lugar, ¿cierto? Y cuando estaban en oración, ¿cierto?, el Espíritu Santo de Dios descendió sobre ellos. Amén. En Hechos capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, estaban, ¿cierto? Estaban de camino a orar, ¿cierto? Cuando ellos sanaron a un cojo de nacimiento. Estos discípulos, estos apóstoles, ¿cierto?, iban camino a orar cuando ellos sanaron a un cojo de nacimiento. En Hechos capítulo 10, versículos 9 al 23, se nos relata, ¿cierto?, que Pedro oraba en una azotea, ¿cierto?, en la parte alta de una casa, cuando Dios, ¿cierto?, abrió su corazón a las naciones. Amén. Y Dios le muestra, ¿cierto?, esta visión, ¿cierto?, este lienzo que se abre y para que vaya al encuentro, ¿cierto?, de la casa de Cornelio. Amén. Entonces, en los libros de los Hechos vemos una iglesia naciente, la iglesia primitiva, muy dedicada a la oración. Amén. Una iglesia de oración, discípulos llenos de una vida de oración, es cierto, que aprendieron con el Señor Jesucristo y que estos discípulos lo estaban transmitiendo a cada una de las personas que iban creyendo en el Evangelio de Jesucristo y conformando, cierto, esta nueva familia, esta nueva nación, la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, cuando la iglesia se reconoce a sí misma como un candelero, ¿cierto? En unas lecciones atrás lo estudiamos, ¿cierto? Un candelero, un candelabro, ¿cierto? Cuando veíamos ahí algunos versículos de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 al 20, ¿cierto? Y realmente quiere atraer esta iglesia que reconoce, ¿cierto?, a sí misma como un candelero o un candelabro, ¿cierto?, y que realmente quiere atraer, ¿cierto?, y mantener el fuego, ¿cierto?, de la presencia manifiesta de Dios. Cada reunión se convierte en un encuentro de oración. Amén. Entonces, las reuniones de los ancianos, hermanos, las reuniones de los ancianos o del directorio o del cuerpo ministerial o de los diáconos serán saturadas de oración. Amén. Las clases de la escuela dominical, cada clase con nuestros niños y niñas, ¿cierto?, estarán saturadas de oración. Los grupos en el hogar o altares familiares, ¿cierto?, estarán saturados de oración. Las reuniones de equipos misioneros o reuniones de equipos de liderazgo de cada uno de los ministerios, ¿cierto?, de nuestra iglesia estarán saturadas de oración. ¿Cierto? Las reuniones o cultos de jóvenes, ¿cierto?, de adolescentes, estarán también saturadas de oración. Las clases, ¿cierto?, para los niños, ¿cierto?, al igual, ¿cierto?, como la escuela dominical, ¿cierto?, estarán saturadas de oración, ¿cierto? Cuando una iglesia reconoce, ¿cierto?, que como un candelabro, ¿cierto?, o candelero quiere realmente atraer y mantener el fuego de la presencia de Dios en las vidas, ¿cierto?, en la vida y obra de la iglesia. Amén. De la iglesia y cada uno de sus ministerios, de su liderazgo y de las personas con las cuales los maestros o el liderazgo trabaja, discipulando a cada uno de los creyentes, ya sean niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, matrimonios, ancianos, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Hermanos, entonces, ¿cómo dirigir una reunión de oración, de encuentro con Cristo? Aquí nosotros estamos aprendiendo. Usted como yo estamos aprendiendo a cómo dirigir una reunión de oración.
Amén. Hemos aprendido durante todo el 2020, ¿cierto? A aprender a orar, ¿cierto? Personalmente. Luego hemos estado aprendiendo juntos a orar en familia. Hoy, ¿cierto? Estamos aprendiendo a orar como iglesia. Y específicamente hoy, en la lección de hoy nos enseña, ¿cierto? A cómo dirigir una reunión de oración, de un encuentro, ¿cierto? De un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dirigirlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos llevar a cabo esta reunión de oración? El estudio que usted tiene en su mano o lo que usted puede escuchar de mí ahora, si usted no tiene el estudio físico en papel, el estudio nos dice que debemos comenzar, ¿cierto? Cada reunión con música de alabanza y de adoración. ¿A quién? Al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Declarar, ¿cierto? A través de las alabanzas dirigidas a Dios, ¿cierto? No hay mejor manera de comenzar una reunión de oración que dando toda la adoración al Señor. Amén. En segundo lugar, debemos dar una calurosa bienvenida a todos, ¿cierto? Y a todas las personas, ¿cierto? Y establecer el propósito de la reunión. ¿Para qué estamos el día de hoy? ¿Para qué nos hemos reunido el día de hoy? ¿Cierto? Dar a conocer, establecer los propósitos de la reunión. También dar la bienvenida a la presencia manifiesta de Cristo en nuestras vidas, que es la llenura, como hablábamos, ¿cierto? Algunos días atrás. Y avanzar en su reino, ¿cierto? Que es el cumplimiento. Amén. Primero la llenura, ¿cierto? Que es lo que Dios hace en nosotros, y el cumplimiento, que es lo que Dios hace a través de nosotros. Amén. En el tercer punto, hermanos, debemos dirigir siempre con alegría. Amén. Dirigir siempre con alegría. Es una alegría ministrar al Señor. Es una alegría para nosotros como sus discípulos poder ayudar a otros a adorar al Señor. Ayudar a otros a estar conectados con el Señor. Ayudar a otros para que otros conozcan más del Señor por medio de su santa palabra. Es por eso que los que dirigimos o los que predicamos o los que en algún momento vamos a dirigir alguna reunión o un culto de oración, debemos dirigir siempre con alegría, con gozo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un encuentro con nuestro Señor y estamos siendo un puente, ¿cierto? Para que otros tengan un encuentro con nuestro Señor. Y debemos hacerlo con alegría porque estamos reunidos con nuestro Señor y Salvador, con nuestro Dios, quien nos ha comprado, ¿cierto? Quien nos ha adoptado como sus hijos. Amén. Entonces debemos incluir también suficientes canciones de alabanza, de adoración, que todos los asistentes que están en ese momento conozcan, para alabar juntos, para adorar juntos como pueblo. Amén. En cuarto lugar, hermanos, debemos pedirle a la gente que rápidamente, ¿cierto? Poder formar grupos de 2 o 3 personas que oren audiblemente, invitando a la presencia de Cristo a la reunión. Debemos exhortar a las personas a que sean breves en sus oraciones. Esto nosotros debemos siempre enseñarlo, a que sean breves en sus oraciones y que oren, ¿cierto? Direccionados a lo que la persona que está dirigiendo les pide que oren. Amén. Entonces, debemos exhortar a las personas a que sean breves en sus oraciones, sean enérgicos, ¿cierto? Sean bíblicos, totalmente bíblicos, ¿cierto? Sus oraciones sean una bendición para cada persona que está participando de esa reunión de oración. Ahora, en el punto número 5, el estudio nos enseña a usar una variedad de formas de oración. En grupos de 2 o 3 grupos, ¿cierto? De 4 o 6 personas pidiendo por alguna cosa en particular. No sé, me imagino yo, el que está dirigiendo la reunión de oración llevará algunos listados de peticiones y le pedirá a un grupo que ore por tales peticiones, a otro grupo por otras peticiones por la ciudad, otro grupo por la iglesia, otro grupo por los misioneros, otro grupo quizás por los matrimonios, etcétera, etcétera. Debemos echar a la imaginación y poder ser dinámicos en nuestras oraciones, en cómo, ¿cierto? Tener una variedad de formatos, ¿cierto? De oración,
con grupos, ¿cierto? Individuales, presentándonos delante del Señor o por ministerios en sí. Amén. Entonces, y también orar todos, todos juntos, ¿cierto? En un solo grupo, al unísono. Amén. Muy bien, el punto 6, hermanos, el punto 6 nos dice que debemos escuchar al Espíritu Santo, debemos aprender a escuchar la voz del Señor, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos habla a nuestro oído, que nos habla a nuestro corazón. También escuchar lo que las personas están orando, estar preparado para unirse a Dios en aquello que Él está trayendo, ¿cierto?, al lugar donde la reunión de oración se está llevando a cabo. Amén. Cuando Dios manifieste, ¿cierto?, su presencia, utilizarlo como un momento de aprendizaje, ¿cierto?, de aprovecharlo, ¿cierto?, como un momento, ¿cierto?, de estar en comunión con el Señor, un momento de aprendizaje, explicar a las personas lo que está sucediendo en ese lugar. El punto número 7 nos habla y nos dice que siempre debemos dirigir a la gente a tener un encuentro con el amor de Dios. Cada ser humano necesita sentirse amado, ¿cierto? De parte, ¿cierto? De parte de su Padre Celestial. Amén. Entonces, avanzamos al punto número 8, que nos dice que siempre debemos dar preferencia al espíritu de arrepentimiento y contrición. Si alguno está orando en público con un llanto profundo, ¿cierto? Y con contrición, debemos dar también a todo el grupo la oportunidad de hacer oraciones similares. Amén. Para que ellos estén ahí confesándose, también estar personalmente cada uno de nosotros, tener ese momento profundo de llanto, de contrición, ¿cierto? Delante del Señor, quizás contándole nuestros problemas o lo que el Señor ha estado haciendo, confesando nuestro pecado, digamos, doblegados, humillados delante del Señor. Amén. El punto número 9 nos dice que antes de terminar, ¿cierto? Antes de terminar, pida a Dios por las naciones. Pedir a Dios por las naciones, por las demás naciones, para que también conozcan a Jesucristo, para que también puedan ser evangelizadas. Amén. Orar por la cosecha. Amén. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 2, capítulo 2, versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dice, pídeme, pídeme. Debemos pedirle a Dios las naciones y Él la dará por herencia y Él nos dará, ¿cierto?, aquellas naciones. Quizás no iremos nosotros a discipular a otras naciones, pero Dios va a mover a sus hijos. Y nosotros también seremos de apoyo para aquellas personas, para aquellos hermanos, ¿cierto?, que irán a otras naciones a predicar el Evangelio, para que otros conozcan al único Dios verdadero y también aprendan a orar, así como lo estamos haciendo nosotros hoy. Amén. Terminar con una oración, ¿cierto?, una reunión de oración, dándole la gloria, la honra a nuestro Dios. Amén. Terminar la reunión de oración dándole toda la gloria a Dios. Amén. Como decía el salmista en el Salmo 115, versículo 1, no somos nosotros, Señor, no somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria por tu misericordia y tu verdad. Amén. A Él sea la honra, a Él sean dada la gloria y todo honor, al único que es digno de recibir toda gloria, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Cada reunión debemos terminarla así, dándole la honra y la gloria al Señor. Amén. Cuando nos preparamos para establecer la agenda para una reunión de oración, es bueno que tengamos en cuenta al menos 3 cosas. Amén.
Cuando nosotros nos toque preparar quizás nuestra reunión, cuando el pastor le diga, pastor, ¿sabe? Cuando le diga el pastor, hermano, ¿puede dirigir usted la reunión de oración? Bueno, ahora bueno, también lo podemos hacer por Zoom. Presencialmente no lo podemos hacer por ahora, ¿cierto? Pero sí lo podemos hacer a través de la plataforma Zoom, como lo estamos utilizando nosotros como iglesia, de poder prepararnos, ¿cierto? Y establecer en nuestro listado o en nuestro programa, ¿cierto? De reunión de oración, que tengamos al menos 3 cosas en cuenta. Amén. Lo primero, un enfoque. Amén, un enfoque. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Cierto? Un propósito definido, ¿cierto? Para ese encuentro de oración como iglesia, como grupo pequeño o como ministerio. Amén. Tener un enfoque claro. Amén. Con cantos de alabanza y adoración a Dios. Con versículos de la Biblia que exalten el nombre de Cristo, con oraciones que declaren el nombre de Dios y sus virtudes, sus atributos, ¿cierto? Cuán bueno es el Señor, cuán misericordioso, cuán accesible y hermoso es el Señor. Todo debe fluir a través de la alabanza y de la adoración hacia Dios. Amén. Un enfoque claro, un propósito claro, hacia dónde vamos dirigidos. Amén. Hacia dónde vamos dirigidos en esta reunión de oración. El segundo punto que debemos tener en cuenta es la llenura. Amén. ¿Qué es, cierto, lo que Dios va a hacer en nosotros? ¿Se acuerdan? Algunos días atrás hablábamos de la llenura. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en nosotros, cierto? Invite, ¿cierto? Y dé la bienvenida a la llenura del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Amén. En nuestra propia vida personalmente. Debemos incluir canciones que inviten y den la bienvenida a la presencia de Dios. Debemos incluir oraciones que inviten y den la bienvenida a la presencia de Dios. Debemos incluir versículos de la Biblia que inviten, ¿cierto? Y den la bienvenida a la presencia de Dios. Debemos de usar distintas variedades, ¿cierto? De formatos de oración, ya sea en grupos grandes, grupos pequeños, parejas de oración, tríos de oración, ¿cierto? O por ministerio, ¿cierto? También debemos dar tiempo para el arrepentimiento, ¿cierto? Cada uno de nosotros hemos vivido todo un día, ¿cierto? Y quizás hemos cometido algunos pecados, quizás nos hemos equivocado y debemos tener algún tiempo, ¿cierto? Para que cada uno podamos humillarnos delante del Señor, para que Él nos examine y poder arrepentirnos de nuestro pecado y pedir que el Señor sane nuestras heridas, pedir al Señor para que Él, cierto, remueva todo aquello que está empañando su obrar, cierto, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dar tiempo al arrepentimiento mientras las personas encuentran a Cristo. Amén. Recibir el perdón del Señor. Amén. Recibir el perdón por aquellas faltas que quizás hemos cometido. Dar oportunidad de bendecirse, ¿cierto? Los unos a los otros, de desear bendición, de mostrarnos el amor, de abrazarnos, de darnos un beso santo, como lo dice también su palabra, ¿cierto? De abrazarnos, de desearnos bendiciones en el amor del Señor. Amén. Bueno, hoy en pandemia, ¿cierto? Es muy complicado podernos abrazar, ¿cierto? Y darnos la mano, ¿cierto? Pero ya llegará el momento de poder realizarlo, ya llegará el momento de poder reunirnos nuevamente en nuestros templos y poder adorar juntos al Señor. Amén. Yo sé que nos echamos de menos, nos echamos muchísimo de menos congregarnos juntos, pero debemos también ser cuidadosos y cuidarnos los unos a los otros. Amén. Y debemos aprovechar estas instancias que el Señor nos da de podernos reunir y podernos discipular a través de estas palabras, ¿cierto?, que llegan hacia nuestros hogares por medio de estas grabaciones. Amén. Así que es también dar gracias al Señor por lo que Dios ha hecho por medio de otros hombres para crear esta tecnología, para que podamos en este tiempo poder ocuparla, ¿cierto?, muy bien. Amén. Para la edificación de su iglesia. Muy bien, volvamos al estudio. Nos queda el tercer, ¿cierto? El tercer punto, ¿cierto? El tercer punto que debemos tener en cuenta cuando dirigimos a un encuentro de oración o una reunión de oración. Primero estábamos, ¿cierto? Un enfoque.
tener, ¿cierto? Un propósito claro, un enfoque claro, ¿cierto? La llenura, que es lo que Dios va a hacer en nosotros, ¿cierto? Invitando y dando la bienvenida a la llenura, ¿cierto? Personalmente del Espíritu Santo, la llenura, ¿cierto? De mi vida. Y tercero, el cumplimiento. El cumplimiento, que es cómo podemos avanzar en el reino de Cristo. ¿Amén? Que es lo que es, ¿cierto? Lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Amén? En el punto número 2 hablamos de la llenura, cómo Dios nos llena a nosotros, y ahora estamos viendo el cumplimiento, cómo avanza el reino de Cristo, qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Amén? Primero nos llena, pero también el Señor nos quiere utilizar para que podamos trabajar en su reino, para que su reino avance. Amén. Para formar esta familia, para formar esta nueva humanidad, ¿cierto? Entonces, primero debemos hacer oración para las misiones. Amén. Debemos hacer oración para las misiones. Orar por nuestros misioneros. Orar, hermanos, para que cada uno de nosotros, el Señor ponga en nuestros corazones para proveer para las necesidades de nuestros misioneros. Como Iglesia Alianza, ¿cierto? Cada uno de nosotros sabemos que tenemos muchos misioneros en nuestro país y en Sudamérica, ¿cierto? Y también en el resto del mundo. Pero los misioneros, hermanos, tienen que comer. Los misioneros tienen que vivir. Los misioneros tienen que alimentarse, tienen que movilizarse, y para ello también necesitan dinero. Entonces debemos orar, hermano, por los misioneros, pero también por nosotros, por su iglesia, para que Dios toque los corazones de cada uno de los miembros de su iglesia, para que podamos ofrendar, dar con generosidad, para que la obra del reino de Dios se siga expandiendo. A lo mejor yo no puedo ir a otro país, ¿cierto? A misionar, pero sí, a lo mejor hay un hermano, una hermana que está con el llamado a ir a ese lugar, y yo puedo ayudar, bendecirle, para que ella pueda ir y pueda desarrollar su ministerio. Amén. Entonces debemos hacer oración por las misiones. Amén. Pedirle al Señor las naciones. Amén. Y Él las dará. Amén. Debemos incluir versículos bíblicos, ¿cierto?, sobre las misiones. Debemos incluir versículos bíblicos sobre las misiones. Debemos incluir cánticos sobre las misiones. Orar por asignaciones específicas del Espíritu Santo, ¿cierto? O objetivos claros de oración. Amén. Debemos decir en oración: Señor, ¿qué quieres que oremos? ¿Qué quieres que oremos? ¿Cómo podemos avanzar tu reino sobre la tierra? Orar por el avance del reino de Cristo en su comunidad, en la nación y en el mundo. Amén. Amén. Entonces, estos son los 3 puntos, hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros nos toque la oportunidad, la bendición de poder dirigir una reunión de oración. Amén. Muy bien. Y debemos recordar también lo que Él prometió en el Salmo capítulo 2, versículo 8. Pídeme y como herencia te daré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Amén. Lo que yo les estaba hablando hace un momento. Así que, como usted podrá darse cuenta, hermano, como usted podrá darse cuenta, cualquier reunión en su iglesia puede llegar a ser una reunión de oración si somos intencionales. Amén. Si somos intencionales, bien organizados, amén, bien comprometidos. Si tratamos de enseñarle también a nuestra iglesia cómo hacerlo, amén. Debemos enseñarle a nuestra iglesia, a nuestro grupo, ¿cierto?, con el cual nosotros trabajamos, cómo hacerlo, cómo orar, amén, específicamente, ¿cierto?, con una intencionalidad, amén. Algunos pasos de acción, amén, algunos pasos de acción, y esto es para que podamos reflexionar juntos en nuestro hogar, podamos reflexionar en lo que nosotros hemos aprendido el día de hoy, y hacernos esta pregunta: ¿qué significa? ¿Qué significa cada reunión es una reunión de oración? Preguntémonos, ¿qué significa cada reunión es una reunión de oración? Amén. ¿Cuáles son los pasos específicos que usted puede tomar, ¿cierto?, para edificar una iglesia de oración? ¿Cierto? Esta es la segunda pregunta.
cuáles son los pasos específicos que usted puede tomar para edificar, ¿cierto?, una iglesia de oración. Amén. Las respuestas a estas dos preguntas están ahí en el estudio que hemos nosotros expuesto el día de hoy. La tercera pregunta, una pregunta que yo incluí, ¿cómo podría usted ayudar a su pastor o a su diácono de oración o cuerpo ministerial para vivir en su iglesia, ¿cierto?, en nuestra iglesia, una reunión de oración que contenga un enfoque, ¿cierto? Un enfoque claro, propósitos claros hacia dónde nos dirigimos, y que contenga también una llenura, ¿cierto?, personal, ¿cierto?, del Espíritu Santo, que contenga también un cumplimiento, ¿cierto?, lo que Dios hará a través de nosotros, a través de nuestro ministerio, a través de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que Dios hará a través de nosotros para que su reino siga avanzando? Amén. Las ideas buenas también nacen de otras personas, no solo del pastor, no solamente del diácono de oración o del cuerpo ministerial, sino que usted también como hermano también puede ayudarnos a nosotros, ayudar a visualizar y a expandir la visión, a expandir, ¿cierto?, la visión más amplia, para que también nosotros podamos visualizar y poder, hermanos, de una u otra forma, ser una iglesia de oración, ser una iglesia, hermanos, enfocada tanto en la oración como en el estudio de su palabra, en el discipulado. Pero, hermanos, si nosotros no oramos, la palabra que podamos enseñar será como címbalo que resuene, será solamente algo cognitivo, será algo solamente conocimiento intelectual, y no estará saturado de la presencia del Señor. Es por eso que nosotros debemos también enfocarnos en la oración, en estos 3 puntos. Enfoque, ¿cierto?, con propósito, hacia dónde nos dirigimos, una llenura personal del Espíritu Santo, una búsqueda personal de la presencia del Señor en nuestras vidas, y un cumplimiento que es lo que Dios hará a través de nosotros. Amén. Oremos juntos a Dios para tener reuniones, ¿cierto?, en nuestra congregación saturadas de oración, amén, guiadas por el Espíritu Santo de Dios, amén. Que el Señor les bendiga. Nos volvemos a encontrar en un próximo estudio de la palabra del Señor. Oremos, antes de irnos, oremos al Señor juntos, amén. Amén. Padre Celestial, te damos toda la gloria a ti, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado en este momento. Gracias por este estudio de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas a través de otros hijos tuyos, a través de otros siervos tuyos, que nos ayudan, Padre Celestial, por medio de este estudio, a poder comprender más de tu palabra y poder, Padre Celestial, también implementar en nuestra iglesia reuniones de oración, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayúdanos, Señor, como discípulos tuyos, a estar enfocados, dirigidos, Señor, hacia ti, Padre Celestial, enfocados claramente, con propósitos claros, Padre Celestial, para reunirnos en oración. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu presencia, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que por medio de nosotros usted pueda cumplir sus propósitos, Señor, eternos que usted tiene para esta humanidad. En el nombre de Jesús queremos ser de bendición, queremos hacer aporte, Padre Celestial, para que tu reino siga avanzando, para que tu reino se siga expandiendo en este mundo, para que tú cumplas tus propósitos, Señor, para formar esta nueva humanidad, Padre Celestial, guiada y creada en ti, Jesús. Gracias, Dios del cielo, por tu iglesia. Gracias por mis hermanos. Bendice sus vidas. Bendice sus hijos, Padre Celestial. Bendice sus finanzas. Bendice, Padre Celestial, sus alimentos. Bendice, Padre Celestial, toda su vida, Padre Celestial, sus ministerios. En el nombre de Jesucristo, toda la gloria y la honra, Señor, es para el único Dios verdadero, nuestro Señor, amado Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en el 9º estudio de nuestra serie, ¿cierto?, que estamos siguiendo. Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Chao, chao. Jesús, solo en su sangre y
descansaré en su gracia fiel. En la tormenta mi ancla firme está. En él, en Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. Cuando Él regrese en majestad, hallado en Él yo voy a estar, vestido de su rectitud me encontrará. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. Jesucristo. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Cristo, en Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. Todo lo demás arena es.